¿qué tan fácil o difícil fue pasar del francés, del inglés, quizás del alemán, a aprender español y cómo lo hiciste? Sí, bueno, cuando empecé a aprender español, empecé por solo una clase a la semana y hacía esto durante 9 meses. Ok. Pero sí, porque ya sabía francés, eso me ayudó mucho. Una cosa, cuando empecé a aprender español, Sí. um, olvidé francés. Uy. Y hoy en día, si intento pensar en francés, solo puedo pensar en español y mi francés sale muy lento. Trabajaba en la tecnología y productos de tecnología como jefa de producto, y estaba desarrollando como aplicaciones y páginas web y trabajé en algunos productos para el aprendizaje de idiomas. Hola, hola, bienvenidos a una nueva Worlds Across Story. Hoy tengo el placer de hablar con Rosie, cofundadora de Big Languages, bueno, fundadora de Big Languages, cofundadora de Spoken, aprendiz, tecnóloga, aprendiz de lenguas, tecnóloga, especialista en lingüística y fonética, según entiendo. También, hey, tu currículum, tu historia de vida es súper interesante. Pero bueno, bienvenida, Rosy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Estoy muy feliz de estar aquí contigo. No, yo estoy muy feliz de que hayas aceptado la invitación. Estaba preparando esta entrevista y wow, tu perfil es súper interesante, Rosy. Gracias. Me emociona mucho hablar contigo. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de tu aprendizaje de lenguas, tus caminos tu camino en el mundo de las EdTech, ¿no? Tu perspectivas, sobre todo desde un punto de vista más de profesional de la lengua, ¿no? Tu perspectiva de la IA y de cómo estamos trabajando. Vamos a hablar de Spoken, pero empecemos por donde siempre me gusta empezar, que es ¿por qué estamos hablando hoy en español? Sí, bueno, empecé a aprender español a la edad de 21 años. Ajá, Y en esa edad ya había estudiado francés ajá, durante 7 años en el colegio, sí, así que el aprendizaje de idiomas no fue nuevo para mí en ese momento. Y también estudiaba una carrera de la lingüística. ok, Um, y sí, durante el verano, cuando tenía 20 años, pasé ujú, el verano en los Estados Unidos ok, y vi que en el metro había señales en español y eso me sorprendió mucho porque no sabía que español era un idioma tan importante en los sí, Estados Unidos. Así que sí, y también el mismo año vi una película que me ajá, encantó, una película mexicana que se llama Y tu mamá también. Y clásico, eso, sí, sí, me hizo enamorarme del español wow, porque sí, me gustó mucho el idioma en la película porque usan español con mucha pasión. Y así también somos. es una película fenomenal en muchos niveles. Sí, 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 muy buena película. Ey, pero ¿qué? Entonces comenzaste, entiendo que en el Reino Unido el francés es probablemente más común que el español como segunda lengua, ¿verdad? Sí, quizás menos hoy en día, pero cuando yo estaba en el colegio, sí, no, creo que no tenía la oportunidad de aprender español en mi colegio, solo francés o alemán. Y antes de, digamos, porque ya el aprendizaje del español llega ya siendo estudiante de lingüística, ¿no? Pero ¿qué te lleva ese primer paso a ese rubro, ¿no? A ese grupo, a la lingüística, a la fonética? ¿Por qué decides llevar tu vida en esa dirección?
No sé, bueno, me gustó mucho estudiar idiomas en el colegio. Ujú. Sí, francés durante 7 años y también 2 años de alemán, que no me gustó. Wow, Am, pero sí, y también me gustó mucho estudiar am, el inglés. Am, eh, Había por supuesto, un claro, curso en mi colegio de inglés. Y eso me interesaba mucho. Así que con todo eso elegí estudiar la lingüística. muy Sí. interesante. Después viene lo de Estados Unidos, el español. ¿Qué tan difícil es? Entiendo que de alguna manera el francés, al tener ser una lengua romance y todo, la estructura es bastante similar, pero ¿qué tan fácil o difícil fue pasar del francés, del inglés, quizás del alemán, a aprender español y cómo lo hiciste? Sí, bueno, cuando empecé a aprender español, empecé por solo una clase a la semana, y hacía esto durante 9 meses. Ok, Pero sí, porque ya sabía francés, eso me ayudó mucho muchísimo. porque me sentía que para mí la gramática es más o menos igual. Ajá, Así que me sentía que solo necesitaba aprender el vocabulario de sí, español, em, porque ya entendía la gramática totalmente. por O francés. sea, tuviste como Así una que ventaja, entre comillas. sí, 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 muy, ya. Em, pero iba a decir que una cosa, cuando empecé a aprender español, Sí. em, olvidé francés. Uy, Y hoy en día, si intento pensar en francés, solo puedo pensar en español y mi francés sale muy lento. claro. No, pero muy interesante. Realmente creo que sí, el francés ayuda mucho. Yo, de hecho, hablo francés y de alguna manera me ayudó el inglés, como, pero más en el proceso de aprender una lengua, pero las estructuras Mm, son demasiado parecidas al español. Me ayudó más ser tutor de español que aprender inglés, si se entiende. Y más allá de la clase semanal, ¿qué otra cosa, qué otra técnica? Porque hablas un español fantástico hoy, ¿no? sí. Ojo, ¿qué otra estrategia usabas? ¿Qué más hacías? ¿Hacías algo Bueno, más? sí, sí, he hecho mucho desde entonces. Em, Después de las clases durante 9 meses, Sí, em, utilizaba un poco el curso audio de Michelle Thomas. ajá. ¿Lo conoces? He Un escuchado, profesor sí, sí, sí. bastante conocido, sí, de los años 70, creo. Un curso bastante viejo ahora, Ajá, pero sí, era muy, muy útil para explicar algunos conceptos de ajá, español. Y más o menos un año después decidí mudarme a Madrid para vivir ahí durante un año. muy bien. Y sí, para mejorar mi español y trabajar como profesora de inglés. Y sí, bueno, cuando llegué en Madrid en el septiembre, me sentía, o bueno, pensaba que tenía un español bastante bien, pero cuando llegué en Madrid me di cuenta de que no, Uf, no sabía mucho, porque claro. tuve que buscar piso y hablar con dueños por el teléfono y hacer entrevistas con compañeros de piso y eso fue un desafío. Claro. Am, pero fue en el septiembre y en la Navidad, solo 3, 4 meses después, me sentía mucho más cómoda hablar Wow. español. Y Am, ey, ese es un gran punto porque mucha gente incluso dice que mudándote a un lugar no garantiza el uso y incluso mejorar tu manejo de la lengua. Eh, no sé, ¿tú crees que algo te empujó más? O sea, digo, en España en ese momento podía haber un lugar seguro en el que podías hablar inglés y de alguna manera, mm, ¿cómo lo ves? O sea, ¿crees que te empujaste a ti misma
la situación o qué fue? Sí, sí, tuve que hacer eso. Y creo que, bueno, si alguien me dice que no tiene ningún español Ajá, y iba a mudar a un país hispanohablante, claro. siempre creo que es mejor tener los básicos Sí, antes de mudar, porque con los básicos es más fácil empujarse en las situaciones para practicar. Y creo que sí, yo me empujaba mucho en situaciones bastante desafiantes y creo que es la única manera de mejorarse. de acuerdo. Um, sí, De acuerdo, sí. 100%. Mm, Creo que también depende mucho de la persona, ¿no? Depende mucho de tu personalidad, de, bueno, hey, voy a afrontarlo y voy hacia allá. Mira, Rosy, quería hablar ahora de tu trabajo actual, ¿no? De nuevo, tienes un currículum muy interesante. sí. Eres, Bueno, ajá, antes hay adelante, una etapa importante también ajá, en mi, mi viaje de español, que es, bueno, cuando viví en Madrid, ajá, es hace muchos, muchos años, 10, 15 años, pero pasé más o menos 10 años sin hablar español, creo, ajá, después de vivir en Madrid. Pero más recientemente, en los últimos 5 años, he pasado los inviernos en países hispanohablantes. Um, Unas veces como, bueno, Valencia en España, ajá. Sevilla y dos inviernos en la Ciudad de México, que me encanta, y Muy este año en bien. Madrid, de vuelta en Madrid. Um, pero sí, no, sí, he mejorado aún más en los últimos años también. Te gustan los países hispanos? Ciudad de México es hermoso, mucha cultura. Ujú. Por cierto, uy, esa es una buena pregunta. Quería preguntarte por el tema de si tienes algún país o alguna cultura particular. No sé si España, que creo que puede ser la respuesta obvia, pero una variante del español favorita. No sé, ¿tienes Bueno, alguna? de hecho, sí, hoy en día creo que, no quiero decirlo, pero creo que prefiero México a España. Uh, Y de hecho, una historia curiosa. ajá, Cuando llegué en México por la primera vez, hablaba más con un acento de España, como claro. pronunciar así con un acento. Y, y me di cuenta de, bueno, después de 2 meses en México, me di cuenta de es raro hablar así en México porque la gente en México me escucha y oyen que estoy utilizando un acento de España, pero obviamente no soy de España. Así que pensé, ¿por qué me estoy esforzando a hacer ese acento que es más difícil Es pronunciar más así? difícil. Sí, ahora pronuncio con un acento más, no es mexicano, pero más neutral, creo. Más neutral. No, hey, yo escucho tu español. Por eso pregunto también la parte de la variante, porque no se siente como, tú sabes que muchas personas que aprenden el inglés de España, el castellano, el español, perdón, eh, se les escucha así, y tú como que de alguna manera el tuyo suena bastante neutral, pero es interesante eso, y suena Ujú. muy bien, por cierto. Em, Gracias. Mira, ah, por cierto, esta es una misión de todos los invitados, me tienes que dar una pregunta para el próximo invitado al Ujú. final, ve pensando. Yo te voy a hacer una pregunta que hizo nuestro invitado anterior, igualmente todavía no, porque la voy a lanzar en un momento perfecto. Antes quiero hablar de tu trabajo, ¿no? Sí, De sí, cómo mi estás trabajo. inmersa en el mundo de EdTech, cómo pasas de ser una especialista, ¿no? En la lingüística, fonética, a comenzar a involucrarte en tecnología, ¿no? No solo desde el punto de vista del profesional, sino también del aprendiz. ¿Cómo Mm. empieza tu camino allí? Bueno, después de mi año en Madrid, hace mucho, comencé mi carrera profesional y bueno, trabajaba en la tecnología y Ajá, productos de tecnología como ujú, jefe de producto, jefa de ajá, producto.
y estaba desarrollando como aplicaciones y páginas web y trabajé en algunos productos para el aprendizaje de idiomas. Um, y sí, como los idiomas y la tecnología son mis pasiones, Ajá. fue genial poder combinarlos en un trabajo. Y también durante estos años he creado mis propias aplicaciones para aprender idiomas. Um, y hoy en día dirijo una aplicación que se llama Spoken. Lo hago con otro cofundador y es una aplicación para la gente que quiere mejorar su inglés o español y practicar hablar y escuchar. Y sí, me gusta mucho usar el español en mi trabajo diario. No, realmente, por cierto, usé Spoken, muy, muy, muy cool. Realmente te felicito. De verdad me Gracias. gustó mucho la aplicación. La recomiendo. Me gusta bastante. La usé para el Gracias. inglés. También vi un poco de español. Tengo varias preguntas al respecto. Antes, Mm. sé que diste una charla una vez que decía cuyo título era como Are You a Real Human? ¿No? Ujú. Ah, sí. Eh, y eso es como casi profético, ¿no? Sobre todo en Mm. donde estamos hoy. Porque esto fue hace años. ¿En qué año fue? ¿Lo recuerdas? En 2019, creo. Ajá. Definitivamente los últimos, ¿qué? 2 años, el desarrollo de la IA particularmente ha cambiado, ha evolucionado de forma drástica. Entonces es Mm. casi profético. ¿Cómo relacionas esa Sara de 2019, Are You a Real Human? Esa pregunta con ahorita lo que haces, Rosie, con Spoken? O sea, ¿cómo le das esa perspectiva más humana a algo que también usa la IA para democratizar, para que la gente aprenda idiomas? Sí, es interesante que preguntas eso, porque sí, bueno, una de las aplicaciones que creé hace, bueno, 8 años ahora, Ujú. em, intentaba hacer algo con un chat, como enseñar y aprender inglés Sí. em, al medio de un chat, pero eso fue antes, mucho más antes de la inteligencia artificial. Ajá. Em, Así que sí, creo que estaba una de las primeras personas para pensar en cómo podemos enseñar o practicar un idioma en una forma de un Sí. chatbot. Em, pero sí, por supuesto, desde entonces hemos logrado mucho más en ese tema. Y bueno, puedo hablar de mis opiniones de utilizando IA en el aprendizaje de idiomas. Y Ajá. es algo que he investigado mucho, Ajá. porque, bueno, tengo un canal de YouTube que se llama Big Languages y he hecho muchos vídeos en que hablo de esto y hago evaluaciones de muchas aplicaciones de practicar idiomas con IA. Ajá. Y mi opinión es que IA es útil para la gente con un nivel más avanzado que Ajá. quieren practicar hablar, um, pero es menos útil para la gente con un nivel más bajo porque creo que es importante como principiante o un nivel más bajo tener clases más estructuradas porque necesitas aprender algo de gramática antes de poder tener conversaciones. Eso es Así que interesante. creo que Ajá. sí, es menos útil para los niveles más bajos. Y también una cosa es que esas aplicaciones usan voces de IA también. Así que si solo utilizas una aplicación en que estás hablando con un voz de IA, es mucho más fácil entender que un ser humano Claro. en el mundo real. Así que si solo utilizas una aplicación así, estarás abrumado Ajá. en el mundo real.
Sin Am, duda. sí, y de hecho, bueno, Ajá. puedo decir un poco sobre Spoken y Sí, sí, sí. cómo es en comparación con esas otras aplicaciones. Una cosa que tenemos en Spoken que la gente le gusta mucho es, tenemos grabaciones de seres humanos hablando en conversaciones reales, y para las actividades de escuchar utilizamos esas grabaciones, porque sí, te prepara mejor para el mundo real. Totalmente. Sabes que lo usé esa versión, o sea, tener la opción de AI, voz AI o voz Mm, real. Sin duda estoy de acuerdo con que la voz real es la que realmente te prepara para una interacción en la vida cotidiana, mm, ¿no? Y creo que es un approach que también, una perspectiva que también manejamos mucho en Worlds Across, ¿no? La de, y quiero hablar un poquito de Spoken, siento que es algo mucho de practicar sobre aprender. Es más, te invita a la práctica, ¿no? A la práctica, a la presión también por ahí. Siento que el cronómetro, algunas cositas, para de alguna manera asemejarlo a cómo sería una interacción en el mundo real, ¿no? sí, sí, siempre recomendaría que alguien, especialmente al principio, Sí. tiene clases con un profesor humano, Ujú. em, pero quizás entre las clases practican con una aplicación Sí. para conseguir más práctica. Pero sí, creo que no hay una mejor opción que clases con una profesora buena, profesora. Sí, sí, creo Y, que ajá. sí, sigue. No, preguntaba, desde la perspectiva de producto, sistema, esta perspectiva en la que el usuario debería sentir como se siente en la vida real, usar la voz de un humano, eh, ¿fue importante desde el día uno, desde el diseño para ti? Sí, quería hacer algo que utiliza IA, Ajá, pero en una forma más sutil y ajá, solo en los momentos adecuados, muy bueno. porque he visto muchas aplicaciones en que la aplicación entera es en el interfaz de una conversación con un chatbot. Y creo que esa interfaz con mensajes no es adecuado para Ajá. aprender como conceptos gramáticos y todo eso. Así que quería mezclar ah, IA entre otros aspectos de aprender y enseñar, sí. Muy, muy interesante. Ahora hablando de tu camino más como emprendedora, como, tú sabes, una empresaria, qué tan difícil ha sido incurrir en este mundo sí, del emprendimiento en EdTech, con Spoken? ¿Qué tan complicado ha sido o qué tan fácil ha sido en los últimos años? ¿Qué puedes destacar de ese mundo? Bueno, en algunas formas, porque he trabajado en ese tema Ajá, em, toda mi carrera, me parece fácil o me viene bien, ajá, pero y dicen que está convirtiendo a ser aún más fácil crear aplicaciones hoy en día ujú, con IA. Am, pero creo que una cosa que me cuesta trabajo sí, con la aplicación que tenemos en este momento es, bueno, somos solo un equipo de 2 personas wow, y no tenemos inversión, ajá, así que no tenemos mucho dinero para sí, gastar en un montón de anuncios. Así que siempre necesito encontrar formas para promocionar la app. claro, Y es difícil porque hay otras aplicaciones que tienen mucho dinero de inversión para ganar en muchos anuncios. Así que
es difícil como mostrar spoken contra esas aplicaciones. Totalmente, totalmente. Sí. Te entiendo y creo que es así como de alguna manera se democratizó la creación de este tipo de cosas, de este tipo de soluciones, al mismo tiempo hay como una especie de mundo muy agresivo afuera, ¿no? Hay muchísimas y hay Mm. muchísimas que son directamente como no de alta calidad, pero y es difícil destacar, sobre todo porque hay unas que tienen un músculo económico importante, ¿no? Igualmente, Ujú. hey, lo que están haciendo es increíble, 2 personas y realmente la aplicación es de muy alta calidad, de verdad te felicito. Sí, estoy muy feliz bueno, estoy feliz que conocí a mi cofundador porque antes de eso trabajaba en algo parecido, pero por Ajá, mi cuenta y no puedo programar. Am, Así que sin alguien, sin un programador, sí. am, fue difícil avanzar. Así que cuando conocí a mi cofundador hace 10, bueno, casi 2 años ahora, Ajá. em, cambió todo y estoy muy feliz que estamos trabajando juntos ahora. Qué bueno, qué bueno. Sí, esa parte, como la rama técnica es fundamental para poder surgir en este rubro. Me encanta. Realmente la historia de Spooken me llama mucho la atención. La conecto mucho con ella, conecto mucho contigo, Rosy, como aprendiz y como emprendedora. Es fantástico. Quería hablar un poquito bueno, de lo que tiene Spoken, que es como speak, discover your mistakes, listen to real people. Me encanta esas versiones. Ahorita está muy enfocado en aprendices intermedio avanzado. ¿Esto es algo como que quieres mantener por un largo plazo o quieres de repente incursionar en más beginners, super beginners? ¿Cuál es el plan? Sí, buena pregunta. Sí, de hecho, hace un par de semanas lanzamos Ajá. un nivel más bajo para principiantes, pero no principiante completo, es como principiante, o sea, un nivel más bajo. Am, Así que ahora tenemos eso, pero todavía diría a un principiante que debería empezar por clases con un profesor, porque creo que sí, veo Spoken incluso para los principiantes, Ajá. para una forma de practicar entre las clases. Así que tenemos eso. Pero para el inglés es solo para el nivel intermedio y más avanzado. Ajá. No sé si vamos a hacer algo para los niveles más bajos, pero no sé. Y también a veces pensamos en añadir otros idiomas, pero todavía no. Es un paso a la vez, un paso a la vez. Igual es muy interesante esto, ¿no? Mira, también me da curiosidad, estaba leyendo sobre Arabic Reading Course. Mm. Háblame un poco de eso, porque, ajá, ¿cómo funciona? ¿Cómo es tu relación con ello y por qué? Sí, sí, bueno, árabe es otro idioma que he estudiado en mi vida y me gusta Wow. mucho, am, pero sí, no lo utilizo mucho y mi nivel es bajo. Pero sí, Arabic Reading Course fue el curso en línea, el primer curso que hice hace muchos años. Ajá. Por eso es como mi bebé. Y sí, es sobre cómo leer el alfabeto árabe y mucha gente lo he utilizado durante los 10 o 15 años pasados. Wow. Um, sí. Tiene tiempo Arabic Reading Course. Muy interesante. ¿Y es por una pasión por el idioma o por qué nació? Eso rápidamente me dio Bueno, curiosidad. sí, estudiaba árabe y siempre con árabe, bueno, con cualquier idioma, Ajá. me he estado más interesada en la forma hablado, um, pero quería aprender cómo leer árabe y Sí. me costaba trabajo, mucho trabajo, y con un profesor en un curso
ella utilizaba un método más fácil para Ajá. leer y entender el alfabeto. Así que decidí hacer un curso en línea que utilizaba ese método. Um, y mi plan fue Ajá. solo utilizarlo por mi cuenta para mejorar mi árabe, pero pensé, también voy a ponerlo en línea um, en caso que otra gente quiera utilizarlo. Y durante 6 años Ajá. estaba en línea como gratis y en ese tiempo no había muchos recursos para estudiar árabe, así Claro. que um, llegó a ser muy popular y después de algunos años decidí monetizarlo y sí, ahora gano un poquito de eso. Pero, ¿sabes qué es lo que más me gusta de esa historia? Que es como que de un aprendiz, o sea, como solucionando su problema inicial, digamos, su dificultad Ujú. inicial con la lectura, compartir con otros aprendices es inspirador. De verdad, muy, muy bonito. Sí, gracias. Y creo que de hecho, es la historia de Spoken en Ajá, una forma también, porque quería mejorar mi español, pero em, probaba muchas aplicaciones ajá, demasiado fáciles para mi nivel en ajá, español y no podía encontrar algo suficiente, interesante y claro. desafiante para mi nivel. Así que por eso decidí crear Spoken. Que es muy, muy común escuchar, nada, Duolingo es muy fácil. Mm, Sí, es demasiado común, lo vemos en nuestros estudiantes, como no representa un desafío real, ¿no? Para un aprendiz sí. avanzado o intermedio. Mira, Rosy, voy a hacerte la pregunta que nos hizo nuestro invitado anterior. Así. Y una pregunta interesante, me dijo, cuando él me la dijo, me dijo, no es tan profunda, pero me parece interesante, Tyler. Él me dijo, me preguntó, él quiere saber si tú estás leyendo algo en español ahora, si no, ¿por qué no? Bueno, es una pregunta interesante para mí porque no estoy leyendo nada en español en este momento y no leo nada en inglés tampoco. Y de hecho, no he leído un libro en inglés durante 10 años o Oh. más, creo. No, es que Entiendo. prefiero mucho escuchar y Ajá. escucho libros audios. Audiolibros. Audiolibros, Ajá. sí. Em, audiolibros y muchos podcasts en inglés. Pero de hecho no he escuchado un audiolibro en español y casi nunca Ajá. escucho podcasts en español. De hecho, el otro día hablaba con mi cofundador sobre Ajá. esto, porque pensé, escucho un montón de podcasts en inglés, pero nunca en español. Y pensaba en por qué. Y pensaba, quizás puedo crear algo para ayudar a la gente que quiere escuchar más Me gusta. podcasts en español, sí. Pero sí, sobre leer sí, no sé, porque no me gusta leer en cualquier idioma. Pasa. Creo que sí, creo que eh, necesita demasiado de mi atención. Me gusta multitasking. Ah, sí, Así sí, te que entiendo. me gusta escuchar para que pueda hacer otra cosa al mismo tiempo. Es interesante, ¿no? Como que todo el mundo tiene su skill favorita. Mu- O sea, hay mucha gente, por ejemplo, critica escribir, o sea, no critica, sino son muy duros con escribir. A mí me encanta escribir. No suena un Mm. poco raro. Cuando yo lo digo, suena raro, pero me encanta. No, Eh, puedo entenderlo. Sí, tienes razón. La gente normalmente prefieren escuchar o sí. leer. Sí. Algo más pasivo y si es activo que sea más en la parte oral, pero pasa y me encanta tu perspectiva. Te voy a recomendar por ahí unos podcasts en español por si acaso. Te los voy a enviar. Mira, Gracias. Rosy, ¿qué pregunta tienes para nuestro próximo invitado? Ya que, ¿qué pregunta le dejarías? Sí, bueno, hablábamos antes sobre
situaciones difíciles en español, las Ujú. situaciones en que necesitas esforzarse, mejorar y enfrentar algo. Ajá. Em, Así que quiero decir cuál ha sido una de las situaciones más difíciles que te has experimentado en español. Me gusta, me gusta. Sí, ya esta persona no lo va a saber, pero a modo de spoiler, ¿cuál sería la tuya, no? Esa situación difícil. Sí. Bueno, recuerdo una situación en Madrid durante mis primeros meses hablando español Ajá, y algo como había comprado em, un billete equivocado, ajá, no tenía el billete correcto para un tren y tuve que hablar con como el servicio, atención al cliente ajá, ajá. para pedir cambiar mi billete para el billete correcto. Y sí, recuerdo que fue un desafío muy grande, pero lo conseguí y Bien, lo, sí, conseguí el billete correcto al fin. eso es lo importante, se logró, se logró. No, pero de verdad, creo que incluso estaba pensando cuando preguntaste, hasta yo, porque yo me mudé a Argentina, hasta yo tuve una época en la que, hablando español, recuerdo que me dieron una dirección, me dijeron y que no, eso es en Lavash al 300. Y yo buscando, ¿sabes? En el francés, Lavash, la vaca, yo Lavash, buscando en el GPS, no hay ninguna valle. Y es que ellos dicen la valle, la valle, ¿no? Y bueno, detalle. Mira, Rosy, siempre pregunto, ¿cuál es tu palabra favorita en español y por qué? Bueno, hay una palabra, quizás de España, no sé si Ajá. vas a saberlo. Tiquismiquis. ¿Conocen esa La he palabra? escuchado, pero porque me la dicen estudiantes, no porque yo la conozca. Ah, ¿Por qué te sí. gusta? Bueno, creo que significa como exigente. Ajá, em, y bueno, me gusta cómo suena. Es como un eso sí. ritmo Sí. tiquismiquis. Y también creo que soy una persona tiquismiquis, así que es útil Ah, para mí. me gusta, me gusta la reflexión, ¿no? En buena palabra. Me la han dicho más de una vez, voy a tener que investigar más sobre ella. Mm, No, Rosy, realmente te agradezco mucho tu tiempo, te felicito por Spoken y por todo tu camino, realmente es muy, muy interesante, muy inspirador. Gracias. Realmente es fantástico poder conversar con gente tan apasionada como tú, apasionada por los idiomas, por el aprendizaje y para que otras personas aprendan, ¿no? Sí. Eh, Realmente te agradezco mucho. De verdad, muchas gracias por tu tiempo. Sí, gracias. Muchas gracias por hablar conmigo y también suerte a ti con Worlds Across. No, muchas gracias. Obviamente vamos a dejar los links para que la gente pruebe Spoken, para que lo vean. A mí me encantó. Revísenlo. De verdad los va a Genial. ayudar con su español. Y nada, realmente mucha suerte, mucho éxito con Spoken, Rosie. Y nada, nos vemos por allí pronto, ¿sí? Sí, hasta pronto. Chao, chao.